Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Miqueas capítulo 7, corrupción moral de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos porque eres un Dios bueno, maravilloso, eterno, poderoso, y podemos acudir a ti con todas nuestras necesidades y tienes la sabiduría para guiar nuestra existencia por el buen camino. Por eso colocamos nuestra vida bajo tu dirección y te pedimos que llenes nuestra mente de tu palabra. Por eso al estudiarla hoy necesitamos la presencia de tu Espíritu para que podamos guardar estas verdades y estas enseñanzas en nuestra vida. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Con este capítulo estamos cerrando nuestro estudio del libro de Miqueas, un profeta del cual no se conoce su origen, ni su ascendencia, ni de qué tribu era. Lo que sabemos es que es un hombre humilde llamado por Dios para cumplir una tarea especial, llamar a su pueblo al arrepentimiento, mostrarle su pecado, hacerle reconocer lo vano que es su rebeldía y llamarlo a reconciliarse con Dios. El profeta Miqueas en estos dos últimos capítulos mezcla la condenación con el llamado a la autenticidad religiosa. Muestra la condenación, pero también ha mostrado la solución. Es el pueblo quien decide si obedece o no al Señor. La primera sección del capítulo 7 de Miqueas son los versículos 1 al 6 y es la denuncia de la corrupción general del pueblo. Miremos los versículos 1 y 2. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, ni uno de sus frutos que tanto desea mi alma. Faltó el misericordioso de la tierra, no queda entre los hombres ningún justo, todos acechan en busca de sangre, cada cual tiende una red a su hermano. Este capítulo comienza con un lamento. Ay de mí. Algunos piensan que se refieran a Israel o a Sión, o quizás lo que se arrepintieron en Israel. Pero lo que vemos es que Miqueas comienza con este lamento por las circunstancias de su tiempo. Entonces se describe a un labrador que después de recolectar la cosecha va a buscar frutos, pero nada queda en el campo. Así también será la cosecha del mal, que no se iba a poder encontrar ningún justo en Israel. Podemos ilustrar estas circunstancias con la historia del filósofo Diógenes, fundador de la escuela filosófica de los cínicos, quien andaba de día en las calles de Atenas llevando en la mano una lámpara encendida, a cuya luz pretendía buscar a un hombre honrado. Esa fue la situación de Israel. El mal ha hecho su terrible obra y ahora no se encuentra ningún justo, ni quien practique la misericordia. Una nación entregada a la práctica de la violencia y en ella está reinando la anarquía. Miremos los versículos 3 y 4. Para completar la maldad en sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El poderoso habla según el capricho de su alma y ellos lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Una vez que describe la situación general de la nación, en la que todos sus habitantes están llenos de corrupción, ahora señala especialmente a los gobernantes y a los jueces. Se destaca que la justicia se perdió por el cohecho. El deseo de los príncipes por ganancias deshonestas llevaron al pueblo al abismo de la anarquía. Por eso se los compara con el espino y el zarzal, porque éstas hieren a todo el que pasa por allí. Cualquiera que es presa de sus abusos sale completamente herido. Por eso cuando venga el castigo sobre ellos, no encontrarán refugio,
no habrá manera de que ellos escapen. El cuadro se completa mostrando la terrible situación aún en el seno familiar. Veamos los versículos 5 y 6. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Las condiciones morales descritas en estos versículos son tan malas que no se puede tener confianza en un amigo, en un vecino, en la esposa que duerme al lado o en cualquier miembro de la familia, aún los más íntimos. Nadie era digno de confianza. Su maldad había llegado a lo más profundo, afectando la vida misma de la familia. Cristo citó estas palabras para describir las condiciones morales en la era cristiana. Veamos Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aunque la obra del cristiano es vivir en paz con todos los hombres, es sabido que no necesariamente los demás aceptan nuestra forma de vida. Muchos de ellos se levantarán contra nuestra fe. Sigamos en el mismo capítulo, versículos 35 y 36. Porque he venido a poner su enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando una persona acepta a Cristo, muchas veces sus amigos más íntimos se convierten en sus enemigos más acérrimos e implacables. Y esto ocurre aún en países cristianos donde se conoce muy poco del poder transformador del Evangelio en la vida. La segunda sección del capítulo que estamos estudiando, Miqueas 7, son los versículos 7 al 10, donde se habla del arrepentimiento del pueblo. Miremos el versículo 7. Mas yo volveré mis ojos a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Este versículo en donde el profeta habla en nombre de Israel expresando su fe en Dios a pesar del castigo y anticipa con confianza la restauración prometida. Después de cumplido el castigo, después de la manifestación de la ira divina, el pueblo reconocerá sus pecados y se volverá a su Dios. El pueblo vendrá en arrepentimiento de regreso a Dios, se reconcilia con el Eterno. Esto nos muestra también la disposición que tiene Dios de perdonar y salvar. El siguiente comentario de Elena de White amplía este concepto. Ella dice: estos mensajes y otros parecidos revelan cuán dispuesto estaba Dios a perdonar y aceptar a aquellos que se tornasen a Él con firme propósito en el corazón y habían infundido esperanza a muchas almas desfallecientes durante los años de obscuridad mientras las puertas del templo permanecían cerradas. Y al iniciar los caudillos una reforma, una multitud del pueblo, cansada del dominio del pecado, se manifestaba lista para responder. Libro Profetas y Reyes, página 247. Dios nunca rechaza a quien con sincero propósito se acerca a Dios en busca de perdón y restauración. Sigamos el estudio con los versículos 8 y 9. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará la luz y yo veré su justicia. Estos versículos nos revelan el entendimiento que ahora tiene Israel del castigo que ellos sufrían por su pecado y la manera en que Dios los restauraría. Lo primero es que son tan seguras las promesas de Dios que ellos se dirigen a su invasor y le dicen con alegría: no será perdurable esta desdicha. Su alegría, la alegría de los enemigos del pueblo, es pasajera, porque Dios intervendrá, que aunque había caído en pecado, Dios lo levantará. Aunque su rebeldía había estado en tinieblas, ahora el Señor es la luz. Pero además el pasaje nos muestra que Israel reconoce que por su pecado era necesario pasar por la prueba purificadora del castigo. Habrá de soportar la ira de Jehová. Este es el lenguaje del verdadero arrepentimiento.
comprende que en Dios está su única esperanza. No pide que se disminuya su castigo. Sabe que cualquier cosa que haga Dios será para su bien. Estas son palabras de esperanza para todos los hombres. Dios puede perdonar nuestros pecados. Puede ser que estemos sufriendo los resultados de nuestras malas decisiones, pero Dios puede, si se lo permitimos, restaurar completamente nuestra vida. Puede redimirnos del pecado y sanar nuestro ser del mal. Sigamos estudiando Miqueas 7, el verso 10. Lo verá mi enemiga y se cubrirá de vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos se recrearán al verla cuando sea pisoteada como el lodo en las calles. Cuando el pueblo de Israel decide seguir la idolatría y apartarse del Señor, practicar la impiedad, seguir el camino de la injusticia, entonces Israel está representando mal el carácter de Dios. Diciendo que Israel por su pecado debe ser castigado, la pregunta de las naciones es, ¿y dónde está Jehová tu Dios? Este es un pueblo que gozaba del favor divino, que ha sido guiado por el Señor, que ha prosperado bajo la dirección del Eterno, que creció porque el Señor lo ha hecho grande. Pero al ser destruido, la pregunta implicaría que este pueblo ha sido abandonado por Dios. Las naciones se burlan del pueblo de Dios y su situación, pero aunque Israel experimenta este castigo, sin embargo, este juicio divino alcanzará a todas las naciones rebeldes. La última sección de este capítulo 7 de Miqueas son los versículos 11 al 20 y se hace el anuncio de restauración. Miremos los versículos 11 y 12. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Después de constatar el arrepentimiento del pueblo pecador, el profeta anuncia el futuro glorioso que espera a Israel, que verá reconstruidos sus muros y dilatarían sus fronteras, extendiendo su dominio desde Asiria a Egipto y desde Egipto hasta el río Éufrates. Ahora, la expresión del uno al otro mar parece aludir al Mediterráneo y al Mar Muerto, que son los límites de Palestina. Sigamos leyendo el versículo 13. La tierra será asolada a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. ¿Cómo sería castigada Israel por su maldad? De la misma manera la tierra de los paganos será castigada. Al liberar a Israel, muchas zonas quedarían grandemente despobladas por la intervención divina. Versículo 14. Apacientan tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, que sean apacentados en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. La profecía de Miqueas termina con esta hermosa oración para que Dios cumpla sus promesas. Israel está disperso como rebaño sin pastor. Ahora le pide al Señor que guíe a su pueblo como el buen pastor, con su vara y su cayado, que lo lleve de los ricos pastos como los que hay en Basán y Galaad, tierra que será recuperada por Israel. Versículos 15 al 17. Como en los días en que saliste de Egipto, yo les mostraré maravillas. Las naciones lo verán y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la cabeza y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán ante ti. El profeta está seguro de que Jehová renovará los prodigios del éxodo de Egipto en favor de su pueblo. Con ello, las gentes y las naciones paganas se avergonzarán al ver que nada servirá. Su prepotencia quedará en nada contra la omnipotencia divina. Lamerán el polvo, describe así la máxima humillación posible, porque en la antigüedad los cautivos eran postrados en el rostro en tierra a los pies de los vencedores. Esto describe a los impíos atemorizados, escondidos, viendo el actuar de Dios, están totalmente amedrentados.
Versículos 18 al 20. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Estos versículos son un epílogo de alabanza a Dios por la gran misericordia que ha hecho a Israel pecador al perdonarle sus transgresiones, manteniendo las promesas hechas a Jacob y a Abraham en tiempos antiguos. Por eso pregunta, ¿quién como tú? No existe nada ni nadie que pueda igualarse al carácter puro y santo del eterno Dios. Un Dios que es grande en misericordia y bondad. Un Dios que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y echarlos en lo profundo del mar. Por supuesto que debemos entender en el contexto de este texto que el propósito del cautiverio era lograr el arrepentimiento y una reforma del pueblo de Israel. Todos aquellos que quieran aceptar la gracia divina les será otorgada. Pero la gracia divina guía al arrepentimiento, guía a una reforma de la vida, guía a la obediencia. Si la gracia que profesamos no da sus frutos, entonces es que no estamos experimentando la verdadera gracia de Dios. Cuando una persona acepta el amor de Dios, entonces se arrepiente de sus pecados y por los méritos de la gracia de Cristo son perdonados y pueden ser perfectamente salvados. Y si persevera hasta el fin, sus pecados nunca más serán mencionados contra él. Pero si apostata y se pierde, todos sus pecados estarán frente a él en el día del juicio. Dios es justo y nadie hay más justo que él. Pero debemos recordar, querido amigo y hermano, que todas estas promesas no se cumplieron con el Israel literal. Entonces Dios las cumplirá con su iglesia, con su pueblo, que es la simiente espiritual de Abraham. Y tú estás llamado a pertenecer a ese pueblo. Estás llamado a unirte al Señor hoy, consagrar tu vida para que Él te cubra con su justicia, perdone tus pecados y te dé una nueva vida. Que el Señor te bendiga, te guíe, te guarde. Es mi oración por ti. Amén.